oprimido, acude pronto al Señor. Déjalo todo en sus manos y espera. Háblale a Dios, tenle confianza, carga a tu Dios, confía en Él, porque hay algunos tan afanosos, tan temerosos, porque no han confiado lo suficiente en Dios. No es bueno entonces la menor duda, siempre hará según tu fe. Si encomiendas sinceramente tus inquietudes al Señor, háblale al Padre acerca de ello y espera. Tras de tus luchas Él traerá fruto apacible de su justicia. Amén. Ahora yo vivo en el
conocido para que haga en mí su voluntad. Yo quiero ahora a otros anunciarle lo que el Señor me dio en su inmenso amor. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. Eran solo 3 cruces en el monte Calvario. Eran solo 3 cruces, pero en una estaba Él, con los brazos abiertos murió, abrazando a los hombres que amó, pagando así el precio que mis culpas mereció. La sangre de su cuerpo brotaba cual torrente, rechazando el vinagre, perdonando a los hombres. Entonces dijo el Padre: consumado es, consumado es. Al vislumbrar el día, María fue al sepulcro. Era ya el tercer día de la muerte del Señor. Llevaban las especias de amor para ungir el cuerpo del Señor, el cuerpo del Maestro que con tanto amor se dio. Estaba preocupada, mas vieron los varones con vestiduras blancas que hablaban reverente, con que hice entre los muertos. Al que vive ya, al que vive ya, al que vive ya. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios.
La libertad de la gracia quiero gozarla cantando, mi gratitud a Dios Padre quiero decirlo alabando. La vestidura de Cristo quiero lucirla cantando, cuanto más luz yo recibo, más libre sigo alabando. Bendita gracia de Dios amor, mi vida transformó, de la angustiosa legalidad Cristo me libertó. La justicia de los hombres casi mata mi esperanza, y cuando ya agonizaba Cristo vino a rescatarme. Aquella voz que decía, el fuego eterno te aguarda, de pronto quedó en silencio y endureció Jesucristo. ¿Cómo poder dejar de alabar si revivió mi ser? Que callen los que declaran fe sin conocer a Dios. Legales que aprisionaron mi vida, dejaron de intimidarme con su justicia por obras, y de agradar a los hombres tampoco hoy me preocupa. El don de Dios me hizo libre y lo demás ya no importa. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les invito a continuar estudiando la palabra, hermanos, a continuar en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y estamos ya mirando el cuarto y último sección, vamos a decir, de nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Y estamos viendo cómo estamos viendo a Cristo como el Señor de todo. Y estamos mirando ahora, vamos a comenzar desde el verso 5, nuestro estudio hoy desde el verso 5. Y parece ser que el verso 5 y 6 es un consejo diferente a lo que habló hasta el verso 4 y totalmente diferente al verso 7, ¿sí? Así que viene a ser una subdivisión dentro de esta sección. Versos 5 y verso 6 vamos a mirar del capítulo 4 de la carta a los Colosenses, hermanos. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, andad en sabiduría para con los extraños. Esto es lo que verdaderamente nos está costando en este tiempo, hermano, y más cuando los extraños nos rodean. Los extraños nos rodean. Y cuesta andar en sabiduría, hermano. Dios habló al pueblo de Israel cuando tenía a las naciones alrededor. Tenía a las naciones alrededor y le dijo que las naciones debían ser transformadas por el pueblo de Israel y no el pueblo de Israel por las naciones. Conviértete, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ese es el consejo de Dios. Y también tenemos que entender que está hablando para nosotros. Para nosotros. Y cuando vamos mirando y aprendiendo a caminar, hermano, vamos viendo lo que la palabra nos enseña. Y vamos mirando, hermano,
cómo es la manera de la palabra, la voluntad de Dios. Cómo es la voluntad de Dios que siempre nos enseña a caminar en sabiduría. Caminar en sabiduría. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 5, vamos a mirar desde el verso 15. Desde el verso 14, hermano, y vamos a mirar cómo es importante y qué hermosa manera de despertar a la iglesia que está durmiendo, ¿sí? A los santos que están durmiendo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, despiértate. Solamente el mensaje del apóstol Pablo puede despertar a santos. Si usted mira la escritura en el Nuevo Testamento, solamente Pablo es el que exhorta a la iglesia a despertarse. Ningún otro le fue dada la gracia para despertar a los santos. Y hoy esta misma gracia la disfrutamos nosotros, ¿sí? La disfrutamos nosotros de poder tener esta gracia en nuestras manos y usarla para poder despertar a otros. Despertarnos nosotros y despertar a otros. Despertarnos nosotros y despertar a otros. Dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Se repite lo que estamos leyendo en Colosenses, la manera que debemos conducirnos en sabiduría. Si examinamos nuestros pasos, hermanos, con humildad delante de Dios, delante del Señor, hermanos, vamos a ver que hemos hecho muchos pasos hasta seguramente un momento o media hora atrás. Pudimos haber cometido muchos pasos en imprudencia, sin sabiduría, como necios, como dice acá, en necedad, y varios días y veces cometemos este tipo de paso en necedad. Dice en el verso 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. En este contexto, la palabra redimir, que también encontramos acá en Colosenses, hermano, vemos que dice redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo quiere decir aprovechar. Aprovechar bien el tiempo. Aprovechar. Y qué importante es poder notar que en el verso 9 nos muestra el apóstol Pablo que un provechoso, en el verso 9 dice, con Onésimo, un provechoso, iba a ser parte de la instrucción o de la noticia de lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo y lo que el apóstol Pablo enviaba a decir. Bueno, Onésimo es el mismo hermano de la carta, de quien trata en la carta de Pablo a Filemón, ¿sí? Este hermano que representa ahora en la carta a los Colosenses le vemos al creyente provechoso, al hombre habiendo resucitado con Cristo, puede ser provechoso. La nueva creación es provechosa. Pero también encontramos a un hermano dedicado para la obra, un hermano consagrado para la obra, un hermano rendido para la obra, ¿sí? Un hermano deseoso a servir al Señor. Redimiendo el tiempo, dice en Efesios 5, verso 16, porque los días son
malos. Los días son malos. Cuando comprendemos, hermano, que los días son malos, vamos a abrir nuestros ojos, nos vamos a empezar a despertar y vamos a aprovechar el tiempo. La venida del Señor Jesús está pronto y tenemos que limpiarnos como dice la palabra, de toda obra de las tinieblas. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo, de las armas de la luz, redimiendo el tiempo. Tenemos que aprender a aprovechar el tiempo, hermano. Podemos aprender de hermanos que son victoriosos en la fe y han tenido un andar digno y ejemplo en el Señor, que el tiempo hay que aprovechar, ¿no? El tiempo hay que aprovechar. Siempre que miramos como la palabra nos enseña a los hermanos más grandes y examinamos cuál ha sido su andar, como dice la palabra, y cómo han aprovechado el tiempo andando en sabiduría, hermano, esta instrucción la recibimos y podemos despertarnos. Y esto tiene su conexión con el verso 6, no está despegado. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Fíjese, hermano, andar en sabiduría, aprovechar el tiempo con los extraños en este caso, ¿sí? En este caso la exhortación es andar en sabiduría con los de afuera, con los que no son parte de la iglesia, con los extraños. Nos cuesta, hermano, tenemos que reconocer que cuando andamos con nuestros propios pensamientos e intenciones, incluso a veces cuesta remediar los errores que hemos cometido, pero tenemos que despertarnos, levantarnos en la fe, hermanos, y obedecer a la palabra, andar así, aprovechar el tiempo, este tiempo que nos queda, que el Señor nos está regalando para prepararnos para su venida. Y ahora encontramos la actividad en la boca del creyente. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Vamos a ver la gracia que debe dominar la boca, la lengua del Santo Hijo de Dios. La lengua, la boca del creyente tiene que ser con gracia. Y acá podemos volver a mirar en el capítulo 3, verso 16, que eso es tener gracia primeramente en el corazón. De la boca sale lo que hay en el corazón, dijo Jesucristo. Entonces, de nuestra boca va a hablar con gracia cuando la gracia esté en nuestro corazón. Y la gracia en nuestro corazón va a estar cuando la palabra de Cristo habita, tiene su morada en abundancia en nosotros, en toda sabiduría. Qué importante que es la práctica de esto en la iglesia de Dios, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros, ¿no? Qué importante que es, hermano, la práctica en la iglesia esto, entre los hermanos. La enseñanza unos con otros y la exhortación unos con otros. Pablo no está diciendo acá que Onésimo y Tíquico es el único autorizado para exhortar y enseñar. Vemos, hermano, cómo la iglesia se edifica. Luego de pasar todo lo que estamos aprendiendo, la palabra nos enseña que cuando la palabra de Cristo habita en nosotros como un cuerpo, tanto en usted, en mí, habita en abundancia, podemos enseñarnos y exhortarnos y bendecirnos unos con otros con gracia. Si la palabra de Cristo está habitando en abundancia en nosotros, la gracia va a fluir. ¿Qué significa hablar con gracia? Hablar con gracia. Aparece en nuestro texto, en el verso 6 de Colosenses 4, la palabra, o podemos decir el ingrediente sal, sazonada con sal. Vemos que
Estas características están en nuestra boca. Tiene que estar en nuestra boca la gracia y la sal. Parece ser que nuestra boca es puesto delante de la mesa y el apóstol Pablo quiere preparar una comida para los oyentes, ¿sí? Pone en la mesa nuestra lengua, nuestra boca, y agarra el frasco de la gracia y empieza a condimentar el Espíritu Santo en nuestra lengua. Después mira, agarra la sal. Bueno, agarra la sal y empieza a condimentar. De manera tal que cuando nuestra lengua tenga actividad, los oyentes reciban el alimento necesario. Y dice, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Cómo os conviene responder a cada uno? Tenemos que responder a los hermanos, tenemos que responder a los extraños, tenemos que responder a... Hay que hablar, hermano. Hay que hablar. La enseñanza es hablar. No nos tenemos que esconder. Muchas veces los extraños van a preguntarnos muchas cosas, hermano. Los hermanos van a venir, incluso con reclamos y con muchas cuestiones, hermano. Pero tenemos que aprender la manera de la palabra. Nuestra boca, hermano, tiene que estar bien condimentada. Pero primero, para que nuestra boca tenga ese condimento, nuestro corazón tiene que ser gobernado por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y así nos rendimos cuando entendemos primeramente que la salvación fue por gracia. No fue por ningún mérito que nosotros hayamos hecho. Por ninguna obra que nosotros hubiésemos hecho, le dice Pablo a Timoteo y a Tito. No. Es por absoluta gracia que nos dio la vida eterna. Nosotros simplemente hemos creído, por fe recibido esa vida eterna. Y bueno, y así nuestro corazón empieza a ser gobernado por su gracia. Vamos aprendiendo a caminar por gracia, a apoderarnos o apropiarnos de lo que Cristo ganó en la cruz, y vamos creciendo en el hombre interior. Vamos creciendo en la vida espiritual. Pero, hermanos, qué importante es considerar cada palabra que sale de nuestra boca. Cada palabra que sale de nuestra boca. Sea vuestra palabra. Siempre, no dice solamente en las predicaciones, no dice solamente durante los cultos. Eso tenemos que entender bien, hermano, porque muchas veces queremos caer en el error de prepararnos, de hablar de una cierta manera, de manera aparentemente lleno de gracia y de sal, solamente para las predicaciones, solamente para leer un verso, durante nuestras reuniones, los cultos, ¿sí? Esa no es la enseñanza. Pablo no está hablando directamente de un culto o una reunión de la iglesia. Está hablando en todo momento, siempre. Siempre nuestra palabra, nuestra boca tiene que estar bien condimentada con gracia y tiene que estar bien sazonada con la sal. Bueno, la gracia ya hemos estudiado lo que es. Y sobre la sal vamos a hacer unas breves menciones porque ya se ha mencionado ya la sal en otro estudio, hermano. Y esto tiene que ver con otro estudio específico, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a notar, la sal representa varias cosas en la Escritura, pero vamos a notar nosotros algunas nomás, hermano. En este podemos decir que la sal representa una sabiduría conduciendo nuestra boca, ¿sí? Representa un discurso sabio, podemos decir. O podemos decir que la vida el capítulo 9 y capítulo 8 de Proverbios se manifiesta en nuestra vida. La persona de Cristo, sabiduría hecho persona, Cristo domina nuestra boca, nuestra lengua, ¿sí? El discurso sabio, cuando Cristo, la palabra de Cristo, es decir, Cristo habla por medio de nosotros, por medio de nosotros. Eso es lo que la palabra nos enseña, que Cristo sea el que use nuestra boca. Y eso va a suceder cuando el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, hermano, quiere guiarnos.
El Espíritu Santo quiere dirigir toda conversación nuestra, hermanos. El Espíritu Santo es el que quiere llevar adelante y quiere guiar y enseñar. No nuestras opiniones, no nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestra manera de hablar, demostrar que somos muy talentosos al hablar. No, hermano. La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. ¿No? Tiene que ser con gracia. Si es palabra de Cristo, es con gracia, hermano. Cuando no hay gracia, no está abundando la palabra de Cristo. Vamos a mirar en el libro de Números, capítulo 18, verso 19. Números, capítulo 18, verso 19. Y vamos a mirar cómo la sal representa el pacto eterno de Dios. El pacto eterno de Dios. Número 18, verso 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, Él has dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, y para tu simiente contigo, para tu simiente contigo. Vamos a mirar ahora en el libro de Levítico, capítulo 2, y verso 13. Libro de Levítico, capítulo 2, verso 13. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal. Con sal. Vemos acá la sal nuevamente. No harás que falte jamás. Acá parece que Pablo está repitiendo este verso. No harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. La sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ofrecerás sal. Bueno, la sal era un ingrediente para la ofrenda, hermanos. La sal, en este caso, encontramos que fue un ingrediente necesario en esta ofrenda de flor de harina. Y vemos, hermanos, que un Dios santo solo puede llevarse o tener comunión con lo que es santo. Eso, hermano, la sal acá nos quiere mostrar una completa separación de corazón. Una completa separación de corazón para Dios. Este es el lado práctico de nuestra consagración al Señor. Una separación, entonces, una separación fuerte. Que ahora la sal es vista Cristo en nosotros, en acción, podemos decir, hermano. Porque el mismo anhelo de Cristo se manifiesta en nosotros. De tal manera que nosotros, la vida de Cristo se manifiesta por nuestro amor y nuestra fe, que es obrada por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Nosotros venimos y ofrecemos y decimos, pero te lo ofrezco de corazón. Ahí entregamos nuestro corazón. Estamos sazonando con sal la ofrenda. ¿Qué ofrendamos? Nuestro corazón. Un presente delante de Dios, pero le ponemos la sal. Queremos agradar a Dios. Solamente, hermano, vamos a agradar a Dios cuando le ofrecemos con sal. Cuando le ofrecemos con sal. Bueno, la sal es un ingrediente preservatorio. La sal es un ingrediente preservatorio y primero que nada nos muestra, como dijimos, el pacto eterno de Dios. Es decir, cómo Dios manifestó su corazón de preservar la vida de Cristo. Preservar su gracia, su compromiso con
el hombre. Y bueno, cuando hablamos del mensaje de la cruz, de la sepultura y la resurrección de Cristo, bien como nos enseña la palabra, bien trazado, bien usada la palabra, hermano, empezamos a condimentar con la sal de tal manera que el oyente pueda comer el alimento bien condimentado, podemos decir bien el alimento bien condimentado, es rico, lo recibe la comida, recibe al Cristo que estamos presentando a través de nuestra boca, recibe, hermano, a través de nuestra predicación, nuestra palabra o nuestra manera de hablar, nuestra conversación. El oyente recibe a Cristo, escucha de la gracia y escucha también de la vida de Cristo, lo agradable, lo sabroso que es Cristo cuando lo comemos, por la fe, por la fe. Reciben a Cristo, hermano, cuando la predicación es con gracia y con sal. El hombre se convierte cuando recibe este alimento, este sacrificio que fue colgado en la cruz y es sazonado con sal. Pero también entre los creyentes el alimento viene a ser exacto, podemos decir, el alimento adecuado. El alimento adecuado. Por eso, hermano, es tan necesario andar en sabiduría para con los extraños, porque los extraños también están buscando, hermano, atacar a los creyentes, y también extraños buscan que caigamos en las tentaciones e incluso quieren hacer negocio con nosotros, los extraños. Por eso es muy importante aprender de la sabiduría de Cristo, redimir el tiempo y que nuestras palabras sean las de Cristo. Nuestras palabras sean las de Cristo. Podemos decir que cada vez que vamos a responder algo, tenemos que tomarnos el tiempo de decir, ¿qué respondería el Señor? ¿Qué me enseña la palabra que debo responder? Sí, necesitamos la gracia. Necesitamos condimentar nuestra boca con sal para saber cómo responder a cada uno, a cada persona, hermano. A cualquier asunto podemos estar dialogando con una persona y a veces incluso un diálogo sin inconvenientes. Todo debemos aprovechar para que la gracia y la sal en Cristo se manifieste, para que la vida de Cristo, su vida separada a Dios, su vida rendida a Dios, sea presentada a través de nuestra boca. Que los oyentes puedan escuchar la vida de Cristo, su vida de separación, su vida rendida, su vida manifestada, hermano, en el poder del Espíritu. Una comida agradable, una comida sabrosa presentamos. Así es el verdadero significado, hermano, de esto. De nuestra boca, hermano, presente a Cristo, bien sabroso, un alimento bien preparado, bien condimentado. Encontramos en el verso 7 que Pablo presenta a nuestro hermano Tíquico. Todos mis negocios os harás saber, dice. Tíquico. Tíquico significa afortunado, y dijimos que tanto Tíquico como Onésimo, que es mencionado en el verso 9, son los que trajeron personalmente la carta a los colosenses y la carta a Filemón, ¿sí? Esas dos cartas trajeron Tíquico y Onésimo. Tíquico y Onésimo. Esta tarea que Pablo le encomendó a Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, no era solamente entregar esta carta, sino cuidar, proteger, darle verdaderamente el debido honor a lo sagrado. Esa es la tarea de Tíquico. Esta carta era sagrada. Si Tíquico hubiese cumplido mal su tarea, hermanos,
nosotros hoy no íbamos a poder estar estudiando esta carta tan instructiva y edificante para nuestra vida. Pero ahí nosotros encontramos la fidelidad de este santo. La fidelidad de este santo. Con razón Pablo dice que este es un hermano amado, ¿no? Y un fiel ministro. Esta palabra ministro, como hemos estudiado, es aquel que participa del servicio en la mesa. Es como un diácono que está sirviendo en la mesa, ¿no? Participa en el servicio en la iglesia, en la mesa espiritual, en el banquete espiritual, ¿no? El Señor pone un banquete para que nosotros nos sirvamos de todas sus bendiciones y de toda su palabra como alimento espiritual, hermanos. Y bueno, acá vemos cómo Tíquico era un fiel servidor en la mesa del banquete espiritual y que cumplía un servicio juntamente con Pablo en el Señor. Primero que nada, él participó en las prisiones de Pablo y bueno, estaba allí sirviendo a Pablo y trabajando en la predicación de este mensaje tan glorioso que edifica nuestra vida, nos corrige, nos enseña y nos muestra la vida espiritual como tiene que ser. Nos muestra al Señor Jesús resucitado con poder, resucitado con gloria, hermano, y nos muestra la gloria del Señor y nos muestra todo lo que Él es. Y Tíquico tenía esta responsabilidad de presentar el Evangelio, cuidando el Evangelio, defendiendo el Evangelio, protegiéndolo, ¿no? Considerando que esto era algo santo, ¿no? Sin profanar. Él no profanó lo santo, como fue Esaú, que vendió su primogenitura por un potaje, por un guiso, por un plato de comida, hermano, en lo natural. Ella vendió su primogenitura. Tíquico no negoció la carta, no negoció el mensaje, no negoció con el Evangelio, no hizo negocio ni comercio de la palabra de Dios. Qué fiel que fue este hermano. Con razón su nombre significa afortunado, y tenía este nombre que Dios nos ha dejado para aprender. Él era un afortunado porque en su corazón él se sentía un afortunado de ser portador del glorioso Evangelio. Ese es el motivo por el cual nuestra vida cambia, hermano, cuando entendemos que somos portadores de la gloria de Cristo. Somos portadores del Evangelio glorioso. Y somos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, somos cartas abiertas. Nuestra vida tiene que ser carta abierta a los extraños o a los hermanos. Nuestra vida prácticamente tiene que ser la Biblia. Entonces ahí los hombres conocen a Cristo y los santos van viendo cómo es la manera de Cristo. En el verso 8 dice: el cual os he enviado a esto mismo, para que le hagan saber a la iglesia todos los asuntos del apóstol Pablo, para que entienda vuestros negocios. Pero por sobre todas las cosas vemos el propósito de cuando Pablo le envió a Tíquico. Cuando Tíquico entregaba la carta, dice: consuele vuestros corazones. Consuele vuestros corazones. Primeramente, ¿por qué era necesario consolar los corazones de los santos en Colosa? Uno, porque luego de recibir esta corrección, hermano, es necesario, hermano, apacentar, que sean apacentados, ¿no? Más de algún hermano no habrá recibido con todo el gozo que acarrea recibir una corrección. Solamente los hermanos muy humildes reciben la corrección, hermano, y es notorio cuando los hermanos son humildes y reciben la corrección porque siguen actuando de manera normal, ¿no? El humilde que recibe la corrección continúa su conducta como si nada ocurrió, pero en su corazón medita y dice: sí, tiene razón esta corrección está bien, voy a cambiar. Pero él no tomó represalia ni se enojó con nadie.
Ese es el creyente humilde que recibe la corrección. Pero no todos tienen esta conducta. No todos aprenden así, hermanos. Por eso es necesario consolar. Es necesario consolar. Dos maneras, hermanos. Una es leyendo la carta, recibimos la corrección, pero necesitamos al Espíritu Santo que nos muestre la fortuna de esto, que nos muestre la fortuna de este mensaje, ¿no? Bueno, y ahí vemos al Tíquico, al Espíritu Santo visto por la vida de Tíquico. Y así también necesitamos nosotros aprender a conducirnos en la iglesia. No es corregir y darnos, como suele ocurrir. ¿No? Así como el albañil pone un ladrillo en la pared y revisa cuando el cemento si se está cayendo del otro lado, dentro de del edificio fuera, y tiene que atender y conducir en el verso 5, ¿sí? Eso, hermano, cada mensaje, cada verso tiene su conexión en esta carta. Veamos la escritura, veamos cada carta. Cada verso es para nuestra edificación. Fue enviado entonces para hacer entrega de esta carta y para consolar los corazones y para hacer, tenía que decir, Tíquico como un mensajero, como un predicador. Pero encontramos a Onésimo también trabajando, colaborando contigo en esta labor. Dice, amado y fiel hermano. Onésimo llegó en poco tiempo a ser amado. Llegó en poco tiempo a ser amado y fiel. Amado y fiel. Y esto solamente puede hacer el Espíritu Santo. A veces tenemos la oportunidad de conocer hermanos que en poco tiempo alcanzan a ser muy amados y a ser fieles en sus vidas. Onésimo era uno de ellos, uno de los colosenses. Él era un residente en Colosa, como estudiamos en la carta a Filemón. Él fue un siervo de Filemón. Él era de Colosa, él era de esa congregación. Pero ahora él pasó a ser parte del equipo de trabajo, podemos decir, del apóstol Pablo. Hermano, qué fortuna y qué provechoso. Onésimo significa provechoso y útil. Es cuando comprendemos lo que tenemos en nuestras manos. La palabra de poder de Dios. La palabra de Cristo, hermano. Usted puede notar, hermano, que nada más y nada menos que es la palabra eterna de nuestro Señor la que está en nuestras manos. Hermano, no es poca cosa. Entienda la fortuna que se le está dando en su mano. Entienda, hermano, cuál afortunado es usted y cuán afortunado soy yo. Tenemos que entender. Y que tenemos que ser provechosos y útiles con esta fortuna. Esta fortuna no es solo para nosotros. El hombre natural, cuando recibe algo material o recibe mucho dinero, ¿qué quiere hacer? Quiere todo para él nomás, ¿no? Solamente aquel que entiende que la fortuna es para utilizar la mejor fortuna, y la mejor manera de darle producción a la fortuna es dando a otro, hermano, ahí está la victoria. Tíquico tenía a la iglesia lo que aconteció con Pablo, sus sufrimientos, su padecimiento en las cárceles, pero también la enseñanza, la doctrina. Y bueno, vemos a Onésimo ahí, útil.
Tenemos mucho para aprender de Tíquico, fiel ministro y consiervo del Señor, y Onésimo, fiel hermano. ¿Qué nos habla esto entonces, hermano? Que somos llamados a ser fieles. Fieles en el servicio, fieles como hermanos en el Señor, fieles, sin ser de doble, sin ser con apariencia de piedad nada más, con apariencia, no, hermano, ser fieles, ser sinceros, sencillos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Todo lo que acá pasa, dice Pablo, en la prisión, Dios lo hará saber. Qué precioso, hermano, cuando los hermanos están preparados por la palabra a mostrar qué es lo que acontece en la prisión. ¿Qué es lo que acontece en la prisión? ¿Qué hay en la prisión? Bueno, y hablando de las tribulaciones, las pruebas. Las tribulaciones y las pruebas. Muchas veces, para poder hablar con gracia y con sal y poder contar lo que pasa en la prisión, necesitamos pasar por prisión. Tíquico y Onésimo tuvieron que pasar por la prisión, tuvieron que ir a la prisión juntamente con Pablo para poder tener noticia de la prisión. ¿Vemos, hermano? Vemos, hermano, que es necesario ir a la prisión. Ir con Pablo, identificando en el mensaje, pasar los sufrimientos de Cristo, las tribulaciones, los rechazos, para poder contar de esa prisión. Tíquico y Onésimo pasaron por la prisión. Muchas veces el Espíritu Santo es el que va a hacernos entender. Mayormente tenemos que pasar físicamente, es lo que quiero hacer entender, hermano, físicamente por esa prisión. Pero muchas veces el Espíritu Santo nos enseña y en espíritu vamos en la prisión, entendiendo y comprendiendo lo que hay en la prisión, viendo lo que la Escritura nos cuenta. ¿Qué hay en la prisión? Bueno, la Escritura nos cuenta y el Espíritu Santo pone eso en nuestra boca para alentar y consolar los corazones y guiar a cada hermano de victoria en victoria. Hermano, cada uno de nosotros podemos ser útiles así, porque a todos se nos da, hermano, esta carta en nuestras manos y a todos se nos da esta fortuna. ¿Dónde podemos depositar esta fortuna? Y podemos depositarla en los cielos. La vida de Cristo fue puesta en nosotros y nosotros tenemos que depositar esa fortuna con una vida espiritual, con una vida de fe. Tenemos que depositar en el otro, en el santo que está a nuestro alcance, en la persona que está a nuestro alrededor. Tenemos que depositar este tesoro en algún lado. Así tenemos que multiplicar, hermano, nuestras riquezas. Por eso Pablo le dice, no son vosotros mi corona, le dice a los filipenses, ustedes son mi corona. Pablo multiplicó su tesoro. Él hizo tesoro en los cielos, pero poniendo parte de la vida de Cristo en los santos. Así que vosotros son mi corona, dice. Así que la recompensa del apóstol más bien vendrá con la bendición que hemos dejado en los santos, contando de las prisiones, contando de las bendiciones, hablando del mensaje, pero nuestra palabra sazonada con gracia y con sal. La palabra de Cristo morando en abundancia, habitando en abundancia en nosotros, hermano, y así vamos aprendiendo a conducirnos, vamos aprendiendo a ser útiles, provechosos, y vamos aprendiendo, hermano, unos con otros, ¿sí? Bueno, hermanos, que hasta acá, que el Señor bendiga ricamente su palabra, el Señor siga añadiendo riquezas en gloria, y les invito a continuar leyendo, hermano, esta carta tan preciosa, a volver a leer y a releer, y vamos a pronto terminar. La carta nos va pero cada uno tiene un mensaje especial para nuestras vidas. Que el Señor bendiga al Señor, hermanos.
es eterna. Pablo nunca lamentó por lo que perdía aquí, lo que iba a ganar su meta fue. Nadie puede pretender la gloria con el Señor sin que le cueste algún dolor. Las promesas del eterno Dios, el enemigo conoce bien, sabe bien el lugar donde irá el vencedor, y de allí su gran oposición. Aristócrata del cielo será el vencedor total, es el gran propósito de Dios. Un palacio sin Cristo es un gran sepulcro aquí, no hay por qué aferrarse a este lugar. No hay nada que Dios no supiera al que procura calificar lo que Dios determinó, es lo que sucederá. Cuánta gloria guarda al vencedor, preparando Dios está lo que aún no vemos hoy, pero finalmente ocurrirá. A causa de la esperanza que guardada está en los cielos, demos gracias a nuestro Señor. Demos gracias a nuestro Señor.